Bueno, en este tutorial voy a mostrar cómo reparar una placa de circuito de un aparato de aire acondicionado. Esto sería la placa de circuito impreso que va en la unidad interior, en el split, ¿no? Y vemos pues que lleva el circuito de alimentación, que sería este transformador y este condensador, y estos diodos que van aquí, que sería el puente rectificador. Y vamos, como la placa no hace nada, pues vamos a comprobar también este fusible que tenemos aquí, por si está abierto, y el transformador, que sería la primera comprobación a hacer. Esto lo tenemos que hacer con el test. Para comprobarlo, pues simplemente pues tenemos el bobinado primario, que sería la entrada de corriente. Como vemos, tenemos el tester en ohmios para que pite si hay continuidad, pues esto tiene una resistencia prácticamente nula, y vemos que nos da un circuito abierto. Entonces ya ahí tenemos la primera pista. El secundario, sin embargo, pues como veis, tiene unos 7 ohmios, está bien. Después vamos a comprobar el fusible, que está aquí, que sería aquí, a ver si por casualidad, y vemos que el fusible está bien. Entonces, como nos da abierto, lo que vamos a proceder en principio sería a retirar este transformador. Para retirar el transformador, pues vamos a usar el soldador y una pompeta de soldadora, que lo que hace es absorber el estaño fundido. Aplicamos calor a cada punto. Y vamos retirando todo el estaño que podamos. Bueno, ya más o menos tenemos suelto. Ahora ya vamos viendo hasta que se vaya soltando. Pues ya una vez que lo tenemos extraído, nuestro transformador, vamos a verificar la comprobación que hicimos. Y como vemos, pues efectivamente el circuito primario está abierto y el secundario está bien. Ahora vamos a comprobar a ver si efectivamente solamente es este el problema que tenemos. En principio esta placa no tiene ninguna señal luminosa ni nada que podamos ver si se enciende o algo. Lo único que tiene es un pequeño dimmer aquí que hace los pitidos estos característicos cuando uno le da el mando a distancia, que es un pequeño zumbador. Entonces nos vamos a guiar por si hace ruido o no hace ruido cuando le metemos corriente y cuando pulsamos el interruptor de encendido manual. Esto, para realizar esta prueba, pues nos vamos a ayudar de una fuente de alimentación de laboratorio que tengamos. Yo en mi caso tengo esta que hice reciclada, una fuente de alimentación de un ordenador, y tengo que el polo negativo sería el negro, el amarillo sería el positivo. Como sabemos que la salida de corriente es esta, yo la tengo marcada aquí con S, entrada, salida, para no confundirme. Sabemos que es esta y va directamente al puente rectificador. Identificamos dónde iría la entrada, sería en este punto, que corresponde aquí, iría una. La polaridad nos da igual, puesto que es un puente rectificador, y apliquemos la polaridad que apliquemos, nos va a dar igualmente la salida. Y el otro punto sería estos dos de aquí, sería aquí, con las piezas de cocodrilo. Pues ahora simplemente vamos a conectar la fuente y vamos a ver
si nuestro circuito reacciona o no reacciona. Encendemos la fuente y como habéis podido escuchar ha hecho el ruido característico de que le ha entrado alimentación. Pulsamos el interruptor y como veis pues responde. Esto quiere decir que en principio simplemente cambiando el transformador nuestra placa de circuito va a funcionar. Cortamos la... Bueno, en el mercado se puede encontrar distintos tipos de transformadores. Este tipo, que es el que tenemos que sustituir, aquí en este caso tenemos suerte que vienen las características: 220 voltios de entrada, 12 voltios de salida, 350 mA. Pero muchos pues no tenemos esta denominación. Normalmente suelen ser de 12 voltios de salida, pero puede ser de 15, puede ser de 10. Eso, si viene, es mejor, así nos aseguramos, pero en caso de que no venga, tendríamos que arriesgarnos con lo que es 12 voltios, que es la tensión estándar. Después en el mercado se puede encontrar dos tipos. Este, que viene cableado, no está hecho para colocarlo en una placa electrónica como esta, pero en caso de que no encontráramos un modelo que pudiéramos colocar en la placa como este, tendríamos que adaptar uno de este tipo aquí, amarrarlo con una brida o de algún sistema de fijación, o montarlo dentro de la unidad aparte y los cables conectarlos en lo que es entrada y salida, y esto montarlo dentro del aparato en algún otro sitio. En este caso he encontrado en el mercado este, que no es exactamente igual que el que hemos desmontado, pero lo que es el patillaje pues coincide, que las dimensiones varían un poco, pero nos viene perfecto. Entonces vamos a proceder a sustituirlo y colocar este. Lo más importante aquí es fijarnos la entrada y la salida, ¿cuál es? Que no vemos cuál es, pero por la nomenclatura viene en este lado 230 escrito y aquí 12 voltios, entonces suponemos que este es el primario, estos dos primarios, 220, salida 12 voltios. Aquí tengo marcado salida, entrada, que lo marqué cuando desconecté el transformador para no confundirme. Entonces tenemos entrada, que vendría aquí, los 220, y la salida. A ver si nos coincide el patillaje, porque si no nos coincide el patillaje, pues tendremos que vamos a ver por este lado. Pues no coincide. Lo que es la salida, como veis, sí ha coincidido, entra perfectamente, pero lo que es la entrada pues no nos ha coincidido exactamente. Hay una pequeña diferencia. Pues llegados a este punto tenemos que hacer una modificación en la placa electrónica, que consistirá en realizar unos taladros adicionales para que nos coincida el patillaje y encaje perfectamente. Como tenemos lo que es el secundario que nos coincide, pues vamos a intentar marcar con un rotulador los puntos donde nos cogería la salida aproximadamente. No sé si lo podréis ver bien ahí, pero en todo caso también podemos hacer otra solución, que sería hacer una plantilla, que es muy sencillo de hacer. Únicamente tenemos que colocar el transformador. Bueno, yo ya lo tengo colocado porque he estado haciendo la operación de lo que he hecho, pero no ha quedado grabado. Pero bueno, lo voy a explicar. Lo que he hecho ha sido hacer esta plantilla de papel usando el transformador este que hemos
que hemos colocado, me he puesto encima de lo que es la alfombrilla del ratón el papel, he pinchado para que se claven las patillas, he contorneado con un rotulador y lo he recortado, y después he colocado aquí la plantilla con el desafío en su sitio. Me ha ayudado de un componente electrónico para fijar los dos puntos que ya teníamos de referencia que coincidían, y una vez que está aquí con esto colocado en su sitio, con esta herramienta, ¿no?, que es un pequeño taladro que se usa en electrónica, es una broca de 1 milímetro, pues he realizado los dos taladros adicionales. Después, a la hora de colocarlo, pues lo he agrandado un poquito para que entre más holgado. Tenía aquí que me tropezaba con estos componentes un poco y entraba un poquito forzado. Claro, como yo he hecho la comprobación por este lado, pues después al venirme a este lado me ha pasado eso, pero bueno, he conseguido solventarlo. Y los taladros, como veis, si lo podéis ver ahí, están un poco desplazados, entonces la zona esta de soldadura hay que limpiarla, quitar el barniz que trae. Aquí ha salido fuera de la pista que no hay cobre, entonces lo que he hecho es doblar un poco la patilla, raspar aquí en la pista para que la soldadura me coja. Ya está soldado, entonces ahora vamos a hacer la prueba de meterle tensión 220 en la entrada, y a ver si responde igual que respondía ayer con la fuente de alimentación, que le metíamos los 12 voltios a la salida. Entonces vamos a hacer una conexión provisional, un cable de prueba normal y corriente, y lo vamos a soldar ahí nada más provisionalmente para hacer esta comprobación. Esta soldadura no me esmero mucho porque, bueno, va a ser simplemente para una pequeña prueba. Y ahora lo vamos a conectar. Entonces nos tiene que responder de la misma manera que nos respondía ayer. De momento habéis escuchado que ha hecho el ruido característico de conexión, y al pulsar el interruptor igualmente. Luego quiere decir que funciona. Pues nada, ya esto es montarlo en el equipo, y una vez montado pues quedará terminada la reparación. Pues como habéis podido ver, esto es una reparación que te puede llevar aproximadamente, contando el tiempo de ir buscar la pieza y todo, sobre 1 hora, más la mano de obra después de que tengas que echar en el domicilio para volver a montar esta pieza. Pero bueno, en principio hemos ahorrado una placa electrónica que puede costar en torno a 150 hasta 200 euros por una pieza que vale unos 10 euros, 15 euros en el mercado, y la mano de obra que le hemos echado, que aproximadamente es 1 hora. Con lo cual hemos conseguido un ahorro importante para el cliente. Y también hay veces que son marcas blancas estas placas y no encuentras un repuesto original. Y en el mercado existen unas placas estándar, pero claro, las placas estándar puede ser que varíe en tamaño, varíe en forma y que no te coincida. Y después, además, lo que es la parte del sensor del infrarrojo del mando a distancia tampoco es el mismo que el que lleva originalmente el aparato, por lo que tienes que colocarle ahí una pieza adicional por fuera que se ve estéticamente bastante feo. De esta manera conseguimos recuperar esta placa, no tener que cambiarla, con lo cual es un ahorro para el cliente, y para nosotros tampoco tener que calentarnos mucho la cabeza en buscar un componente que puede costarnos bastante trabajo de conseguir. Pues nada, esto es todo por hoy.